Matusalén vivió 969 años, Adán 930 y Noé 950. ¿Qué sabían estos hombres que nosotros hemos olvidado? La ciencia moderna lleva décadas investigando los secretos de la longevidad, y lo que está encontrando en los textos antiguos te va a sorprender. Hoy en Raíces Sagradas vamos a explorar la dieta del Génesis. ¿Qué comían los patriarcas? ¿Por qué vivían tanto? ¿Y qué dice la ciencia actual sobre esos mismos alimentos? Si esto es nuevo para ti, suscríbete ahora a Raíces Sagradas y activa la campanita. Cada semana conectamos la sabiduría antigua con la ciencia que la confirma. ¡Comencemos! La dieta original. Génesis capítulos 1 y 2. En el Génesis, Dios le dice al ser humano recién creado exactamente qué comer. He aquí que os doy toda planta que da semilla, y todo árbol en que hay fruto. Sin carne, sin procesados. Una dieta 100% vegetal. Frutas, semillas, frutos secos, legumbres y cereales ancestrales. Un estudio de la Universidad de Oxford, en el año 2019, publicado en The Lancet, analizó 195 países y concluyó que las dietas ricas en frutas, nueces y semillas integrales reducen la mortalidad cardiovascular hasta un 20%. Las zonas azules del mundo, como Cerdeña, Okinawa, Loma Linda, donde más centenarios hay por kilómetro cuadrado, comparten una base alimentaria de plantas, legumbres y mínima carne. ¿Casualidad o diseño? Los patriarcas prediluvianos comían exactamente lo que la ciencia moderna llama dieta óptima de longevidad. El cambio postdiluviano. Génesis 9 y la caída de la longevidad. Algo cambia radicalmente después del diluvio. En el Génesis, Dios concede a Noé comer carne animal. Le dice que todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Y aquí ocurre algo fascinante en la cronología bíblica. Mira las edades antes y después del diluvio. Prediluvianos mostraban edades muy longevas. Matusalén vivió 969 años. Jared, 962. Noé, 950. Set, 912. Y Adán, 930 años. Los postdiluvianos vivieron muchos menos años. Sem, 600. Arfaxad, 438. Peleg, 239. Y Abraham, 175. Una caída dramática en pocas generaciones. ¿Qué pasó? La teoría del cambio dietético es solo una explicación posible. También cambiaron las condiciones atmosféricas, la radiación solar y el entorno. Pero la correlación con la introducción de la carne es imposible ignorar. Un metaanálisis de la American Journal of Clinical Nutrition en el año 2020 mostró que las dietas con alto consumo de carne procesada están asociadas con un 18% más de riesgo de mortalidad prematura. ¿Te está resultando interesante? Déjame en los comentarios. ¿Crees que la dieta del Génesis puede aplicarse hoy? Y si no lo has hecho aún, suscríbete a Raíces Sagradas. Somos una comunidad que busca las raíces de la salud y la espiritualidad. Vamos con más. Los alimentos estrella de los patriarcas y su validación científica. Los higos y granadas, mencionados como frutos de la tierra prometida. La granada tiene más de 100 compuestos bioactivos. Un estudio del Journal of Nutritional Biochemistry en el 2021 vincula el urolitín A de la granada con la activación de la autofagia mitocondrial, un mecanismo clave en la longevidad. El aceite de oliva, presente en toda la región levantina desde tiempos patriarcales. Los ácidos grasos monoinsaturados del aceite de oliva virgen extra reducen la inflamación sistémica. El estudio PREDIMED, realizado en España, con 7.447 participantes, demostró una reducción del 30% en eventos cardiovasculares mayores. Las lentejas y legumbres. Esaú vendió su primogenitura por un guiso de lentejas, dice el Génesis 25.
Las legumbres son el predictor dietético número 1 de longevidad según el estudio de zonas azules. Otro ejemplo. Los garbanzos, ricos en proteína vegetal, fibra y compuestos fenólicos. Un estudio publicado en Nutrients en el 2021 encontró que su consumo regular mejora el control glucémico y reduce los niveles de colesterol, factores clave en la prevención de enfermedades metabólicas y cardiovasculares. La miel silvestre, alimento de Juan el Bautista y del rey David. La miel cruda contiene polifenoles, propóleos y enzimas bioactivas. Investigaciones del Journal of Apicultural Research vinculan la miel oscura con propiedades antioxidantes superiores al vino tinto. El ayuno, la práctica más subestimada de los patriarcas. Moisés ayunó 40 días en el Sinaí. Elías ayunó 40 días en su camino al Horeb. Jesús ayunó 40 días en el desierto. ¿Número simbólico o práctica real de purificación del cuerpo? El Dr. Walter Longo, director del Instituto de Longevidad de la University of Southern California, ha documentado que el ayuno prolongado activa la autofagia celular, el sistema interno de limpieza del organismo. Este proceso, reconocido con el Premio Nobel de Medicina 2016, también se vincula con efectos observables en humanos. El ayuno intermitente reduce marcadores de inflamación y contribuye a un perfil metabólico más saludable. Los patriarcas no tenían laboratorios, pero tenían algo más valioso: siglos de sabiduría acumulada sobre cómo tratar al cuerpo como un templo. La teoría del ambiente prediluviano. ¿Por qué ya no vivimos 900 años? Algunos investigadores, como el Dr. Russell Humphreys, proponen que, antes del diluvio, existía una capa de vapor de agua en la atmósfera que actuaba como escudo frente a la radiación ultravioleta y cósmica, lo que en biología ralentiza el daño oxidativo al ADN. La radiación ultravioleta es uno de los principales factores de daño al telómero. Los telómeros, que son los relojes biológicos del ADN, se acortan con cada división celular. Menos radiación equivale a menos acortamiento, lo que es igual a más vida celular. La atmósfera prediluviana era radicalmente diferente, más la dieta vegetal original, más el ayuno regular. Así es como se obtenían las condiciones perfectas para una longevidad extrema. No estamos diciendo que sea ciencia establecida. Estamos explorando las pistas que conectan fe y biología. Entonces, ¿qué podemos aplicar hoy de la dieta del Génesis para mejorar la salud, la energía y la longevidad? Aumentar el consumo de alimentos vegetales, frutas, semillas, legumbres y frutos secos. Diversos estudios epidemiológicos han demostrado que las dietas basadas en plantas se asocian con menor riesgo de enfermedades crónicas y mayor esperanza de vida. Incorporar el ayuno intermitente, no como una moda pasajera, sino como una práctica ancestral respaldada por la ciencia moderna, capaz de activar procesos como la autofagia y reducir la inflamación sistémica. Reducir al mínimo los ultraprocesados, ricos en azúcares añadidos, grasas refinadas y aditivos. Los mismos están relacionados con la obesidad, la diabetes y el deterioro metabólico. No aparecen en ningún texto antiguo por una razón clara. Añadir alimentos clave como aceite de oliva virgen extra, higos, granadas y miel cruda, todos con compuestos bioactivos que apoyan la salud cardiovascular, inmunológica y celular. Los patriarcas no tenían hospitales ni tecnología moderna, pero seguían principios que hoy la ciencia empieza a confirmar. Vivir en armonía con el cuerpo, respetar los ciclos naturales y nutrirse con alimentos reales. Y quizás ahí esté una de las claves olvidadas de la longevidad. Si este video te ha abierto alguna puerta, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete a Raíces Sagradas si quieres seguir explorando donde la fe y la ciencia se encuentran. En el próximo video vamos a hablar de las plantas medicinales del Antiguo Testamento y lo que la farmacología moderna ha confirmado sobre ellas. Nos vemos ahí.